¿Qué tal? Muy buenas tardes. Damos comienzo de esta manera a un nuevo programa de Noticias de la Semana. Son dos temas que vamos a tratar y que a mi consideración han sido los más importantes de la semana. Adelante. Un gobierno acosado por la economía. Déficit fiscal, mal al que no se le encuentra cura. El tema económico desgasta un Cambiemos que perdió credibilidad. Bueno, entre fines de la semana pasada, que ya habíamos hecho un comentario sobre el tema, y comienzo de esta semana, se produjeron cambios en la economía de Argentina muy fuertes, muy grandes, a los cuales el gobierno de Cambiemos le estaba escapando, pensó de que no iba a ser necesario llegar a, por ejemplo, tener que pedir la ayuda del Fondo Monetario Internacional, cosa que ha hecho. Veníamos desde un 28 de diciembre, fecha en la cual se volvió a recalcular el índice de inflación que se había pensado en un 15% para el 2018, y en contra de lo que pensaba el Banco Central, Sturzenegger, sobre el tema, triunfó la idea del grupo económico y se llevó todo esto a una incertidumbre cambiaria que hizo de que, bueno, el dólar fuera subiendo día a día hasta que llegó un momento en que el Banco Central y el gobierno tuvo que tomar una decisión drástica, que fue ofrecerlo a un precio que consideraba de que iba a ser el precio tope hasta el cual estaba dispuesto a seguir vendiendo, que era 25 pesos por cada dólar. El martes fue el día clave dentro de este panorama económico, porque se daban varios factores. Uno se venía desde el viernes anterior con el tema del dólar. El martes vencían unos montos elevados en LEVAX, que son, para que todos nos entendamos, como siempre trato de hacerlo en este programa, las LEVAX son bonos emitidos por el Estado. En realidad son letras, pero son pagarés que el Estado emite y que tienen un vencimiento y por el cual pagan intereses. Ese vencimiento el martes era de un monto muy grande y ante la corrida con el dólar no se tenía confianza en que se fueran a renovar. O sea, hagan ustedes la idea de que tienen un plazo fijo. El emisor de ese plazo fijo es el gobierno y les vence. ¿Lo renuevan o lo retiran? Esa era la gran duda. ¿Lo renovarán o retirarán los pesos y se irán a comprar dólares porque se sienten los inversores mucho más seguros en la moneda norteamericana? Bueno, felizmente para el gobierno tomó una serie de medidas, como decía recién, bastante drásticas, activas al mismo tiempo, de ataque, no de esperar a ver qué le decía el mercado, porque el mercado ya se lo había dicho durante toda la semana anterior, de que el dólar estaba bajo, de que de esa manera los exportadores no iban a liquidar sus exportaciones, sobre todo los de cereales, y que no nos servía tampoco para exportar por parte de la UIA, de la Unión de Industriales Argentinos. Entonces, se le estaba pidiendo reformas de distintos tipos, que tienen que ver todo con lo macroeconómico, no con el bolsillo de la calle, el bolsillo del que vive de un sueldo. Esto tiene que ver con una economía que se vio afectada por diversos factores, muchos internos, por errores internos, y algunos que son ineludibles, que no se los puede sortear, como fue el caso de que la tasa de interés en Estados Unidos subiera, lo que afecta a que ante esa disyuntiva de estar de los fondos externos, fondos de capitales del exterior que estaban puestos en la Argentina, decidieron retirar esos capitales y llevarlos a una economía segura,
entre comillas, como es la de Estados Unidos. Aunque los intereses fuesen mucho más bajos, prefieren, porque son a largo plazo, Estados Unidos ya fijó tasas para dentro de 5 años, cosa que acá nos es imposible hacer. Entonces, esos fondos, la semana anterior, algunos de ellos se habían retirado, fondos muy importantes, y eso hizo de que hubiera una corrida al ver de que fondos fuertes se iban del país, el resto estaban entre me voy o me quedo y sigo con este gobierno. Bueno, el gobierno ante eso elevó las tasas hasta un 40%, una cifra que nunca se había dado en este gobierno, ni esperaban darla, en cuanto al rendimiento de los pesos. Por otro lado, volvieron, o sea, recuperaron el martes, que fue el día clave, el gobierno la llevó muy bien adelante, porque puso, como decimos comúnmente, toda la carne al fuego, dijo a 25 pesos vendo todos los dólares que quieran, y por otro lado, los vencimientos del EVAC, que se estimaban que teniendo entre un 85 y un 90% de esos vencimientos que tuvieran la oportunidad de ser renovados, o sea que no los iban a sacar de la tenencia del gobierno, iba a ser un éxito. Bueno, y recuperaron no solamente el 85 o el 90, sino el 100% de las LEVAC se renovaron, ofreciendo una tasa, por supuesto, mucho más alta. Por eso no se fueron al dólar los que tenían esas LEVAC, y se quedaron en fondos en pesos y renovaron las LEVAC, lo que al gobierno le vino muy bien, porque si no hubiera tenido que desprenderse de más activos, de dólares, del fondo del Banco Central. Entonces el panorama es este, o sea, las LEVAC se retuvieron, el dólar se estableció alrededor de los 25 pesos por dólar, y lo consideran, el grupo económico lo considera como un triunfo. Un triunfo engañoso. ¿Por qué? Porque no pensaban tener que llevar el dólar a ese valor y en esta época. Entonces, es un triunfo de haber frenado esta escalada y tener el dólar en los 25 pesos, haber recuperado las LEVAC y emitir un nuevo bono. Al mismo tiempo, ese martes salieron con un nuevo bono de Tesorería de la Nación que les dio un buen rendimiento, o sea, daba un buen rendimiento, y hubo gente que los compró a mediano y a largo plazo, o sea que renovó la confianza en el gobierno. Esto en la macroeconomía. Se sienten conformes en el gobierno porque, como les digo, se frenó esta oleada que se venía de compra de dólares y de dinero que se dejaba de estar en el país de los fondos internacionales y se los llevaban afuera. Pero hay otra realidad, que es la realidad cotidiana, no la de macro, como les explicaba recién. Y en la cotidiana sí se ha calmado el mercado, sí ya no se habla tanto del dólar como hablamos durante la semana pasada, pero se perdió un 25% de poder adquisitivo de los bolsillos de la gente, siendo de que ya había una retracción en el consumo, producto de los aumentos de tarifas, que ya lo dije en programas anteriores, a nadie nos gusta, pero van a venir. O sea, de una u otra forma van a venir, porque eso tiene que ver, es el factor principal del déficit que tiene el gobierno. Subvencionar todas esas tarifas que fueron retenidos sus valores durante 15 años, que no se actualizaron en la forma de vida. Entonces, esa suba de tarifas, que la vamos a tratar en el tema siguiente, hablando sobre el déficit fiscal, la gente sabe de que las tarifas le van a venir más altas, ya han subido a fines del año pasado, y ahora viene el segundo sacudón. Ante eso la gente retiene, si le sobra algún peso, lo retiene, no lo gasta porque quiere ver
cuánto va a tener que pagar de todos estos servicios que le son indispensables. Entonces, nos encontramos con un mercado de la calle, llamémosle así, el mercado interno chico, no el macro, como les explicaba recién, que es lo que a los economistas les preocupa, y con razón, porque es la identidad del país y la confianza que tengan los inversores con el país, depende de esa macro. Pero a la mayoría de los argentinos, al 98% de los argentinos, nos interesa la cotidiana, nos interesa la del día a día, la de el consumo en todos sus aspectos, desde la verdulería y los supermercados que están pasando por épocas críticas, hasta los negocios de distintos, los comercios de distintos tipos de artículos y las fábricas que los abastecen a estos comercios. Esa economía se ha visto aún más resentida, porque aunque en el gobierno no lo reconozcan, los precios se han movido. Si ustedes, depende de la actividad que hayan tenido cada uno, pero yo tengo ejemplos de gente de que quería comprar 10 metros de cable y no se lo vendían porque no tenían a qué precio vendérselo. Ahora que ya hay una lista de precios nueva, todo el mundo lo puede comprar. Y entonces vamos a decir, y los comerciantes son acaparadores, el comerciante del cable. Como pasó en el cable, pasó en un montón de cosas. Doy este ejemplo porque lo conozco fehacientemente. Pero todos hacen lo mismo. O sea, si uno compró algo a 10 pesos, lo va a vender a 12 o a 13, pero sabe de que su proveedor le dijo a 10 pesos no te lo puedo dar más, tengo que esperar a ver en cuánto se fija el dólar, y le va a venir a 14 o a 13, no lo va a vender a 12 o a 13 como lo estaba vendiendo antes. Espera el precio nuevo porque si no se descapitaliza. Parece como que el comerciante estuviera especulando con esto y en realidad está especulando de no perder el capital que tiene en stock y que le van a reponer a un precio mucho más alto. Eso pasó en todos los rubros y todavía no se ha terminado de establecer esas listas de precios. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? También está el otro factor. Si no se vende ya a estos precios, ¿vamos a seguir aumentando precios? Por más, hay muchos rubros en que están soportando un margen de rentabilidad más chico, porque si aumentan los precios, mucho menos van a vender. Ya están vendiendo poco y haciendo grandes esfuerzos para sobrevivir, menos van a vender a un precio más alto. Entonces es una economía simple la que les estoy marcando, la que les estoy haciendo notar, pero es la que pasa en el día a día, en lo clásico, digamos, de que le pasa a la ama de casa cuando va al supermercado o le pasa a un profesional cuando va a comprar algún elemento que necesita para su actividad. Todo estos factores de macroeconomía y de microeconomía han repercutido mal para el gobierno, mal en la mayoría de la gente, que sigue confiando en que se van a hacer las cosas como se deben hacer, que se van a hacer mejor, que vamos a llegar a un buen puerto, pero ese índice cada vez es menor. Hoy el gobierno de Macri ha perdido credibilidad, ha perdido el apoyo de confianza, porque ya pasaron 2 años y medio, y aquellos que apoyan a Cambiemos me dirán, y lo que pasa es que no se explicó bien porque la herencia, y lo de la herencia, ya estamos todos cansados de escuchar lo de la herencia, porque cuando entró el gobierno de Kirchner hablaba de la herencia, cuando entró el gobierno de Macri habla de herencia, y si empezamos a hablar de herencia nos vamos hasta el primer crédito de Rivadavia, y no podemos seguir cargando culpas sobre esas cosas. Que hay una herencia pesada que sobrellevar, como es el caso del aumento de las tarifas, todos lo sabemos, pero ¿qué se está haciendo en el gobierno, que puede hacer el gobierno y en estas instancias, como para que ese peso no sobrecaiga en la población, que es la que siempre está sufriendo los efectos de la macro, que se transforman en la microeconomía cotidiana, en algo que cada vez se nos hace más pesado? En el próximo tema que vamos a tocar, justamente es una continuación de esto, porque tiene que ver con un análisis
respecto al déficit del gobierno, al déficit fiscal que tiene el Estado argentino y qué es lo fundamental que tienen que atacar ahora. Vamos a un corte publicitario y en el próximo tema seguimos casi sobre lo mismo que estamos hablando ahora. Kevinston. Colección Otoño-Invierno 2018. Kevinston. 25 de mayo, 1984. Estas son las ofertas del fin de semana en Hipermercado Anselmi y Supermercado Norte Express. Cera piso policera doy pack negra 31 pesos con 90. Fernet 1882 por 750 mililitros 79 pesos con 99. Fideos Luquetinis carne por 500 gramos 49 pesos con 90. Fiambre cerdo La Casona por 100 gramos 14 pesos con 90. Vino Etnia varietales por 750 mililitros 39 pesos con 99. Vodka Smirnoff por 700 mililitros 99 pesos con 99. Desinfectante Prosenec por 900 mililitros 19 pesos con 90. Que no te obliguen a comprar de más. Tu derecho es llevar uno al mejor precio. No te lo pierdas este 18, 19 y 20 de mayo en Hipermercado Anselmi y Supermercado Norte Express. Entre todos, vamos a llevar internet a 95 escuelas rurales de Córdoba. Juan Schiaretti, junto al secretario de Comunicaciones y Conectividad, Manuel Calvo, lanzaron una subasta electrónica para permitir que miles de alumnos del interior de nuestra provincia tengan acceso a internet. Esta iniciativa beneficiará a escuelas de los departamentos Calamuchita, Colón, Cruz del Eje, General Roca, Ischilín, Minas, Pocho, Presidente Roque Sáenz Peña, Tunilla, Río Cuarto, Río Primero, Río Seco, San Alberto, San Javier, San Justo, Santa María, Sobremonte, Totoral, Tulumba y Unión, fortaleciendo la igualdad de oportunidades y la conectividad de nuestra región. Entre todos, podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. Neo Zoo, nueva tienda de mascotas y consultorio, alimentos balanceados, accesorios, pet shop, acuario, aves y roedores, consultas y vacunación. Te esperamos a partir de este domingo en el Hipermercado Anselmi. Mascotas es tu familia y en Neo Zoo vas a encontrar lo mejor. Paga mensualmente a 21 millones de personas. Bueno, el encabezamiento era, en realidad no se alcanzó a ver en su totalidad, creo. El Estado paga mensualmente a 21 millones de personas. Somos 41, 42 millones. Los datos para hablar sobre este tema no son fáciles de recabar porque hay distintas versiones, de las que va del gobierno, de la que da la oposición y algunas ONG que van siguiendo el tema. Pero no están tan alejadas unas de otras. Tenemos 21 millones de personas que cobran un sueldo de la nación, incluidos los provinciales, los municipales y todos los demás, ¿no? Acá vemos un gráfico que le pedí al operador que los pusiera en pantalla porque nos va a servir para ver para analizar un poco todo esto. ¿Qué pasa? Estos 21 millones de personas son solventadas por 12 millones que aportan mensualmente al sistema. Al sistema estoy hablando de todo y acá lo vamos a ver en el gráfico, lo vamos a ver de una manera mucho más explícita, que son lo que se gasta, en qué rubro se gastan, si son subsidios, si son aportes sociales y a su vez los sueldos, porque como le decía recién, estamos hablando que dentro de todo este gasto, que termina sumado a los intereses que la nación tiene que pagar de los créditos que ha tomado, sumado
a gastos fijos, continuos que tiene de funcionamiento la nación. Y fundamentalmente, esto que estamos viendo, son 21 millones de personas, ahí lo estamos viendo bien, si me acompañan con el gráfico. Bueno, por ejemplo, en empleados públicos tenemos 3.603.279 personas. Dentro de eso tenemos empleados municipales, empleados nacionales, que ahí los vemos, 736.000 los nacionales, 2 millones, casi 300 de provinciales y 575.000 de municipales. Estamos hablando a nivel nacional. Gente que trabaja, que merece cobrar su sueldo, no es que estamos diciendo no porque le pagan porque trabajan. En el rubro del medio vemos lo que se gasta en seguridad social. En seguridad social es donde más se va el monto más grande, que son casi 16 millones de pesos, dentro de los cuales tenemos también jubilaciones y pensiones, 5.800.000, vamos a redondear para hacerlo más fácil. En pensiones no contributivas tenemos otra cifra importante y por otro lado, eso estaría todo dentro de lo que es servicios sociales. Tenemos los subsidios que son del plan Progresar, el plan de hijo único, de asignación universal por hijo y embarazos, que nos lleva otros 4 millones de pesos. Seguidamente, les pido por favor subamos el gráfico, gracias. Tenemos otros que dentro de los cuales están sueldo de Fuerzas Armadas, personal retirado, prestación por desempleo que está dentro de los aportes sociales, 96 millones también. Todo este grupo hace los 21 millones de pesos que le decía que el Estado paga mensualmente. El tema, que es a lo que se tiene que abocar el gobierno, es fundamentalmente, ¿qué hacemos? Porque uno lo ve así y decís, bueno, ¿qué sacamos? ¿A quién le dejamos de pagar? O sea, tenemos empleados nacionales, empleados provinciales, empleados municipales. Todo se considera de que deben ser necesarios. Ahora, si analizamos este punto en especial, nos encontramos que depende de las provincias, pero en un promedio nacional, tenemos 54 empleados públicos cada 100 empleados privados. Es una cifra que asusta, que parece una barbaridad. Dentro de lo que es, no me gusta llamar primer mundo porque parece que nosotros fuéramos de los del último mundo, pero llamemos de la Unión Europea, por ejemplo. Estamos muy cerca de la cifra. En la Unión Europea hay países que tienen más de 54 empleados cada 100 empleos en la parte privada. Pero los servicios que prestan esos países con esas instituciones que tienen esa cantidad de empleados son muy distintos a lo que se prestan en América Latina. Entonces no nos tenemos que comparar con la Unión Europea o con Estados Unidos o con otros países, no nos vamos a comparar con Islandia, con los países del norte de Europa porque estamos fritos contra eso. Pero comparémonos contra nuestros vecinos, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, los más cercanos, Perú, Bolivia, y estamos, pero muy altos. O sea, los países que nos circundan como vecinos están alrededor del 27, 28, 34 empleados públicos por cada 100 empleados privados. No estoy hablando de cada 100 personas, ¿no? Aclaremos esto. Cada 100 empleados públicos, 54 empleados, de cada 100 empleados privados, 54 empleados públicos. Entonces, ese sería un segmento que hay que empezar a replantearse la utilidad de toda esta gente en el sistema. Porque esto es lo que lleva al gasto público y lo que la nación tiene que afrontar mensualmente. Entonces le entran aportes, aportes que van del empleo público a la nación, 12 millones de personas. Y a su vez
hay que pagar 21 millones de sueldos o asignaciones o jubilaciones o lo que sea, pero sale para 21 millones de personas y son 12 millones lo que aportan. Ese déficit lo tiene que absorber el gobierno y lo absorbe de distintas maneras. El gobierno anterior lo hacía emitiendo y seguía subsidiando. Este gobierno está tratando de retirar los subsidios, sobre todo en lo que es en los planes energéticos, como para achicar ese déficit. Porque parte de ese déficit, lo más grande, es mantener justamente los subsidios al transporte y los subsidios al gas y a la electricidad, o sea, los subsidios energéticos. Esos son los que más plata le llevan al gobierno. Si se aprueban estas medidas que hay de actualizar los costos de la energía, los vamos a terminar pagando todos, pero supuestamente el gobierno va a tener que emitir menos, o en el caso de este gobierno, en vez de emitir, prefirió, en un contexto que le era conveniente un año y medio atrás, tomar crédito externo en dólares. ¿Qué pasa? Ahora el dólar subió. En Estados Unidos se valorizó el dólar en el mundo, no es una cosa que se la podemos achacar a este gobierno, este desfasaje. Este desfasaje interno del dólar sí, pero que el dólar se sobrevaluara en los mercados internacionales no es culpa de este gobierno. Entonces, este gobierno prefirió tomar crédito externo en dólares, comprometerse en dólares y afrontar ese desfasaje. Ahora, ese desfasaje, ¿cómo lo arreglamos? Yo les mostraba recién el primero de lo que habíamos visto, el primer ítem que habíamos visto del gráfico que tenía que ver con los empleos públicos. Pero también está el de seguridad social, lo que afronta el ANSES, que son todos estos de que veíamos anteriormente, pensionado y jubilado, que le vamos a bajar todavía más, o vamos a dejar de jubilar gente, imposible. Un ítem que considero, desde mi humilde punto de vista, que puede ser quizás no tocado abierto, no tocado así en forma abierta, sino que se necesita filtrarlo, es el de los subsidios. O sea, ¿quién realmente lo necesita? ¿Quién lo merece? Porque lo necesita. Hay algunos que no lo tienen y indudablemente lo necesitan. No solamente habría que acomodar algunos, sino dar nuevos. Hay mucha gente que le está pasando muy mal porque no le han dado el subsidio que le correspondería. Pero también hay muchísima más que está cobrando un subsidio y que no lo necesita. Que necesita es trabajar y está en edad de trabajar y en condiciones de hacerlo. Hay algunos que no quieren, que pasan por la vereda enfrente del trabajo. Bueno, eso habrá que encasillarlos en un camino y ver cómo solucionarlo. Y a los otros que quieren y no lo consiguen, es deber del Estado también ver de que haya mayor oferta de trabajo como para que esta gente se pueda adecuar y no tenga que depender del subsidio. Entonces, lo de seguridad social es uno de los factores que tiene que atender el gobierno y seleccionarlo. ¿A quién le hace falta realmente y quién lo está cobrando? Que nos hemos enterado, no yo, sale en todos los medios, de los punteros de los barrios que conseguían el subsidio al desempleo, pero para el puntero quedaba la mitad y la mitad la cobraba el otro. No se sabe qué cantidad de gente lo necesita, qué cantidad de gente lo cobra, porque no está, después de 2 años y medio de este gobierno, no se ha hecho los deberes en ese aspecto de analizar realmente si el que lo está cobrando realmente lo necesita. Perdón, nuevamente. Ese es uno de los puntos que se podría analizar, pero fundamentalmente lo que el gobierno tiene que hacer es dar señal desde arriba hacia abajo de que se comprende esta situación y de que se van a hacer los ajustes necesarios a nivel gobierno para que den el ejemplo que este gobierno tampoco lo ha dado. O sea, se fue, Cristina Fernández de Kirchner entró con 10 ministerios, se fue con 16 ministerios, o sea, nombró 6 ministerios más. Ahora en la época Macri tenemos 21 ministerios, o sea, se subieron. Entonces, tenemos, tengo que leerlo porque son cifras que no son fáciles de recordarlas. Tenemos 21 ministerios, tenemos 87 secretarías de Estado
y tenemos 207 subsecretarías, con lo que implica de todo ese personal, que no es solamente una secretaría, significa a lo mejor 100, 150 personas, en otras habrá 10, pero eso es algo que el gobierno indudablemente tiene que ajustar. Sus gastos, los gastos de asesoría de senadores y de diputados. Hay diputados que tienen más de 30 asesores. Es indispensable tantos asesores continuos. Serán necesarios en determinados momentos. Se está tratando o se va a tratar la ley de aborto. Bueno, yo soy un diputado que necesito, por ejemplo, gente que me acompañe porque es un tema que no domino, porque no soy médico, por ejemplo. Entonces, el ejemplo tiene que venir desde arriba. Y el gobierno, en este momento, es el momento en que el pueblo está esperando justamente que nos indique con su ejemplo lo que tenemos que hacer. Ajustarnos, nos vamos a tener que ajustar a la fuerza porque ellos lo mandan. Pero también esperamos que haya señales de los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, de que entienden la situación y que el sacrificio no es solamente para, como decía mi compañero Néstor Gómez, para el ciudadano de a pie. Gracias, esto ha sido todo por hoy, nos encontramos el viernes próximo.